Hola, ¿pero aún sigues aquí? Pues entonces es que te va la marcha. Ah, ¿que eres nuevo? Pues ¿qué haces que no empiezas por el primer episodio? Esto es un podcast de culto donde antes éramos 4 físicos viejunos y ahora somos 5, que siempre es mejor, aunque tiene peor rima. Y en él hablamos de lo que nos da la gana, de ciencia, de cine, de libros, de romanos y de lacatos. Bueno, algún día. De modo que ya sabes, si eres fan, relájate y disfruta. Pero si acabas de llegar y te quedas, bueno, tú mismo. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo desde el trono diciendo: ¡Hecho está! Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Esto qué era, José? ¿Esto que has declamado tan dramáticamente? Esto es el Apocalipsis de San Juan. Hoy va. A mí me has dado miedo, ¿eh? Te he visto esa espuma saliendo de la boca. Yo lo que quiero saber es de quién era el camello de este hombre. Porque, joder. Bueno, había toda una tradición literaria, venían siglos escribiendo cosas de estas, no se le ocurrió a él de buenas a primeras. Ya, es que camellos sabría más. Hombre, Bueno, en Oriente no te cuento. Claro. Y algo les debía haber pasado ya antes, ¿no? Para escribir estas cosas. Ahí está. ¿Así esto de los apocalipsis tiene historia? Pues de eso vamos a hablar hoy. De los apocalipsis, que ha habido unos cuantos a lo largo de la historia. Así que... ¿Pero cómo que ha habido más de uno? ¿O ha habido más de uno? ¿Cuántos? ¿Ha habido muchos? Vamos, Hombre, un todos poco. son apocalipsis parciales, obviamente. Claro. No estaríamos No estaríamos aquí. aquí. Claro. ¿Qué pasa? ¿No has visto la película Aquaman, la Atlántida? La Ah, Atlántida, claro. es verdad, sí que lo he visto. Bueno, entonces, ¿cuál fue el primero? Pues a ver... No, los recorremos así, ¿no? Los recorremos ahí. Sí, podemos Bueno. ver un poquito de historia y luego lo que vaya surgiendo, porque a nosotros, nos ha dado tema para pensar, el ir revisando en cuántas ocasiones la humanidad o parte de ella, ¿no?, ha estado a punto de desaparecer o civilizaciones enteras se han ido y qué apuntitos tuvimos, y ahí podemos entrar en el primero de los apocalipsis documentados, ¿no? ¿Qué apuntitos tuvo la humanidad, el Homo sapiens, digamos, de no llegar hasta hoy? Bueno, pero yo creo que antes de meternos en harina hay que decir 2 cosas. 1, esto ya lo teníamos pensado antes de que ocurriese el apagón. Vaya por delante. Vaya por delante. El apagón nos dio, de hecho, el espaldarazo definitivo. Pero 2, seguro que durante el día del apagón a todos se os ha ocurrido en el momento pensar en algo de esto. O sea, por una parte sí, por otra parte yo creo que nos creemos bastante invulnerables ahora en esta generación, ¿no? Sí. Que, la ciencia lo va a arreglar todo, pero bueno, vamos a discutir un poco que los apocalipsis nunca se vienen venir. Y que existen y que ha habido unos cuantos y han sido muy serios, sí. Sí, es De todas maneras sí que hay es un tema recurrente el de los apocalipsis, porque aparece en ficción constantemente y... Nos mola, ¿eh? A los humanos nos gustan las series Es y que las mola pelis. la cosa de... hostia, Pero es que los está en el extinguimos. imaginario, ¿no? Igual que cuando hablamos de los científicos, hay desencadenantes, ¿no? El pensar que puede haber una guerra nuclear total, por ejemplo, ese es uno de los escenarios recurrentes de vamos a ser borrados de la faz de la Tierra. Una gran o quedarán extinción. 4, ¿no? Una gran extinción de nuestra especie. O el dato que se repite continuamente, ¿no? El 99,99% de todas las especies que han existido se han extinguido. Bueno, pues ahí Igual nos toca, es ¿no? que igual nos toca, igual tenemos boletos, ¿no? No tenemos seguro. Claro, seríamos la primera especie que no se extingue. O sea que
Eso es una ley recurrente. Hombre, nos creemos distintos, ¿no? Nos Porque creemos tenemos distintos, tecnología, pero- tenemos ciencia, tenemos una serie de avances que nos han hecho la vida muy cómoda. Pero somos muy blanditos, nos dan un apagón y ¡ay, cómo caliento el pollo! Bueno, a ver, a mí me sorprendió. ¿Cómo me limpio el culo? Por lo menos en Madrid la gente estaba en las terrazas tomando cervezas hasta que se enfriasen, ¿eh? O sea, yo tampoco vi un pánico generalizado. Bueno, creo que en Madrid anduvo la gente más que en su puta vida. O sea, hubo gente que recorrió 30 kilómetros andando. Oye, no, pero esa ese día. dignidad ciudadana de impedir que las cervezas se estropeasen y se calentasen Sí, es, sí. es de admiración, Es de lo que dice admiración, Mario. sí. Ahora, yo fui al supermercado y no quedaba pan de molde, ¿eh? Arrasaron. Mucho jiji jaja, pero para casa, ¿eh? Sí, que Yo como, los no, voy a salir todos con papel del váter. que como dijo Rosa, podemos comprar pan de molde ahora, pues si hay un apagón dentro de 73 años. O sea, Exacto. Bueno, entonces vamos con la primera, ¿no? Vamos con la primera. La primera que además fue una de las más chungas. Ujú. O sea, fue hace como unos 900.000 años. ¿Puedo interrumpir otra vez? Dale. La primera, pero hablando de humanos o protohumanos, porque si nos pusiésemos a hablar de apocalipsis antes, Sí, o bueno, pensar en los dinosaurios, dinosaurios, los pobres, Claro. ya lo habían despichado. Esto sí. lo dejamos para otro día, ¿no? Eso para otro día, sí. Muchas cuando hablemos de lacatos, hablamos de los dinosaurios también. Vamos a hablar de las que nos afectan a nosotros. Y las que tengamos o sea, tengamos datos. O sea, Claro. Bueno, de hecho, esta es controvertida. O sea, Esta- o sea, hay muy poca evidencia, obviamente. Es hace 900.000 años. O sea, es que ni siquiera había Homo sapiens. De hecho, era muy no- anterior al Homo sapiens. De hecho, no hay evidencia, hay ausencia de evidencia. Eso es. El primer indicio fue ese. O sea, faltaban fósiles humanos en África. Entonces, aquello era muy raro. Y entonces recientemente se ha publicado un modelo que analiza datos de la genética actual tomada de muestras de individuos y tal. Y entonces, mediante un modelo que se llama el coalescente, que lo que hace básicamente es recorrer el árbol genealógico hacia atrás, pues infieren qué ha ocurrido, cuál era la población en el pasado. Entonces, todo apunta, o los datos son consistentes con que hubo una extinción brutal en torno a esa época, o sea, hace 900.000 años. Bueno, de hecho, la extinción no la documentan. Lo que documentan es que hubo que los humanos actuales, digámoslo con propiedad, descienden de un pequeño grupo de unos 1.200 y pico individuos. Eso es. Se estima que pasó la población de unos 100.000 individuos a 1.200. Claro, pues, 1.200 que han dejado descendencia, es decir, han dejado probablemente la descendencia. población era más grande, Sí. pero solo esos... Aunque bueno, yo creo que son estimas de la población, ¿eh? O sea, lo que se hace. Son poco fiables, pero son estimas. O sea, lo que haces, de hecho, o sea, cuando haces el coalescente hacia atrás, que yo creo que es la novedad de este artículo, es que puedes ir estimando la población a la vez que estimas el proceso, ¿no? Y entonces bueno, los datos son consistentes con eso. Es verdad que no se sabe. Es verdad que puede haber más población que Claro. si ya no ha dejado rastros. De todas formas, aquella población era solo en África, corregidme si recuerdo mal. Solo en porque- África, sí. Solo en África. Solo en África, Esa era sí. la estima de la población que ha dejado descendientes dentro de las Sí. que se han utilizado en la muestra, que eran como unas 40 poblaciones africanas actuales. Sí, ¿no? eso es. sí, eso es. y estamos hablando de especies prehumanas muy antiguas, antes del Homo sapiens, antes Sí. del Heidelbergensis incluso. Bueno, de hecho, se cree que este es el origen del Heidelbergensis. Es una de las teorías que hay. Mm. El cambio que hubo, porque hubo cambios genéticos importantes. Cuando la población desciende tanto, la evolución no tiene control. Entonces muchas mutaciones, selección, ¿no? la selección, sí, muchas mutaciones no se fijan, o sea, se fijan, aunque no sean particularmente beneficiosas. Sí, porque simplemente todo vale. Claro. Sí. Claro, porque hay muy poca población, entonces se extienden. Y entre ellas la fusión, o sea, pasamos de tener 24 a 23 cromosomas. Es una de las cosas curiosas que he leído sobre este asunto. Sí, bueno, Pero- esa la evidencia es circunstancial, ¿no? Porque se estima que Sí. también hubo una fusión entre dos cromosomas que data más o menos de esa época. Entonces, bueno, Bueno, todo esto es circunstancial, Sí, claro. sí, Esto claro. deriva de un modelo Dicen, bueno, y o sea, de ausencia de fósiles, o sea claro. que... Pero bueno, que no hay causalidad, sí que hay correlación en esa observación, ¿no? pero como relato es bonito. Es muy bonito, O sea, ¿no? Es muy pierde- interesante. Parece muy Se interesante. extinguió como se estima el 99% de la población, se extinguió. No está mal como apocalipsis. Sí, pero en el fondo estamos pensando casi que eran pues eso, protohumanos, ¿no? Es como si se extingue una especie animal. No nos impacta tanto porque nosotros ahora tenemos tecnología. O sea, yo creo que son más interesantes las extinciones culturales, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a esto, ¿y cómo sabían el tamaño que había? O sea, en el que llegaron, sí, pero ¿cómo sabían el tamaño que había? No, antes? no, lo eso sabían. se estima. Lo estiman. Yo creo que lo estiman por los fósiles. Mm, O sea, no sé qué tipo de modelos utilizan para estimar poblaciones tan antiguas, ya. pero yo creo que por los registros fósiles deben hacer algún tipo de
de extrapolación. Sí, porque O sea, estos son órdenes de magnitud. Sí, sí, Cuando sí, digo 100.000 claro, no sí, es sí. que habría 100.000 individuos, yo que se sí, podía haber entiendo. No, pero 50.000, 20.000. O sea, que me sorprende que sean capaces de decir, o sea, venimos de 1200, vale, porque han ido Sí. hacia atrás en los genes, pero que había 100.000. Eso Bueno, es uno- cierto. Bueno, a ver, lo ridículo es decir 1200, ¿no? Tenían que haber hecho Bueno. del orden de 1000. ¿no? Bueno, sí, pero o sea, bueno. No, No, 1200. No, lo de 7. 1.200 es el dato que aparece. Ya, porque pero les bueno, sale que de tendrá una incertidumbre brutal. Claro, por ¿no? supuesto. Por eso digo. Por supuesto. Era Sí, más de luego habría que ver cómo son los modelos. La verdad es que a mí me resultan muy curiosos, ¿no? Como a partir de genes que recombinan en cada generación, porque tú estás mezclando poblaciones y luego tienes mutaciones que se añaden sobre estas poblaciones. Yo entiendo que lo hacen bien, que ellos saben con qué trabajan, obviamente, ¿no? Salvo que Pero- no sean bayesianos y no estimen la incertidumbre. Pero bueno, me parece vamos. Creo que el modelo es bayesiano. Bayesiano, ¿no? El Sí, modelo es sí, lo bayesiano. sé. Sí, de hecho Y- creo que sé cuál es. Y yo creo que usan genes marcadores y además deben usar varios, no uno solo. Sí, sí. Entonces, vamos, yo no lo sé porque intenté leer los detalles y como siempre pasa con estos artículos, la chicha de verdad está en el material suplementario que nadie ha revisado y están pésimamente escritos. Entonces, no tengo muy claros los detalles del modelo, pero bueno, Sí. vamos a suponer que lo hicieron Bueno, bien. a mí me gustó lo que dice. Tienen una serie de tests, ¿no? En donde hacen modelos sintéticos que ellos conocen todos los datos porque están simulando las poblaciones, las Claro. están mezclando. Entonces usan varios modelos distintos que hay para inferir cómo ha variado la población a lo largo del tiempo, y el modelo que ellos presentan para este análisis es el mejor. Autoconsistente, ¿no? Es autoconsistente. Vale. Es el mejor de todos los que se habían utilizado antes. Es- Entonces eso es bueno. Fenomenal. Es creíble. Es creíble, sí. O sea, algo debió de pasar. Sí. Algo debió de pasar. ¿Y esto cuánto habéis dicho? ¿900 millones de años? No, 900.000. 900.000. 200 millones. 900 millones de De años verdad. no había ni vida sobre la Tierra, ¿no? No, sí, hombre, sí. Sí, Sí, eso sí, sí, sí había, 900 eso sí. millones. Sí había. Lo que no había era metáforos. Ah, bueno, es que es 3.500 millones la vida sobre la Tierra. O 3.500. Sí. 3.500. ¿verdad? Bueno, también tiene una incertidumbre considerable. Millón pero arriba, millón Lo abajo. que no había era... Metazoos, Metazoos, animales. eso Lo que es. había era cianobacterias ahí, a Exacto, cascoporro. De las de Saúl. Entonces estás pasado de frenado un Me he orden de pasado. magnitud. Sí, bueno, es que para los números. Yo soy como para las sílabas, para los nombres propios, ¿no? Los números. No, 900.000, sí. Y Son luego- un millón, vamos. Luego la siguiente es así importante. ¿Hay La alguna siguiente otra? es... Bueno, ¿alguien ha leído algo sobre la posible causa? Era se estima, o sea, se cree que era una glaciación, ¿no? O algo así, que volvió una glaciación brusca y se cargó. No me mires, yo no tengo ni idea. ¿eh? Ni idea. Sí, yo creo que eso lo mencionan. Las causas climáticas siempre ha sido el sospechoso habitual, ¿no? De habitual, muchas sí. de estas cosas. Cuando no se sabe, No, se le cuando no se atribuye sabe, a una claro. causa climática. Pues el siguiente fue... ¿Cuál fue el siguiente? Yo El creo del que ya Neandertal, el ¿no? de los neandertales, la desaparición de los La neandertales. desaparición. Que eso... O sea, eso porque lo has dicho tú, pero yo no tenía ni idea de que eso era un apocalipsis. Yo pensé que Yo lo... que he dicho. Pues que me has contado que sí, que hay un apocalipsis que habían desaparecido los neandertales, pero yo no tengo evidencia de que Bueno, eso sea un ahora la apocalipsis. narrativa ha cambiado un Sí, poco, ¿no? nosotros Sobre los somos neandertales. Ahí está, Sí, sí. ahí está. Es que yo no tengo claro si no se fusionaron y desaparecieron porque estamos fusionados No, con los salió, neandertales. salió un estudio hace poco diciendo que la época de la extinción de los neandertales coincide, pero es una coincidencia, con una época en la que hubo una inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Y cuando eso ocurre, pues básicamente el escudo magnético que nos protege de las radiaciones que vienen del espacio está bajado y vamos, que te achicharras. Y entonces salió un estudio que proponía que el Homo sapiens sapiens tuvo ventaja pues porque se pintaban la piel con ocre, Con barro, con cosas que les hacían de protector solar, y a los neandertales no se les ocurrió y entonces estaban más expuestos a esto, pero vamos que Por cierto, ¿cada cuánto ocurre esa inversión magnética? Porque eso sí que podría acabar con nosotros. O sea, no está muy claro. O sea, hay alguna parte que sí que son como una parte periódica, pero los modelos que hay de inversión magnética son modelos en los que simulan el magnetismo de la Tierra básicamente con una parte no lineal y con una parte dipolar, digamos. La parte dipolar es la que de repente en algún momento baja, porque incluso en ese momento es cuando gira, ¿no? Va bajando y a veces se recupera y vuelve a su posición, o a veces cambia. ¿No tenía Luis Diniz un Sí, Luis Diniz Sí, tenía un sí, modelo sí. de estos. Sí. un penas, ¿no? Sí. Bueno, Era un proceso estocástico, pero yo no sé si tenía alguna periodicidad característica. No, Yo no me acuerdo. hace mucho tiempo, hace años, estuve viendo datos paleontológicos de inversión del polo terrestre, de los polos, y la media venía siendo cada 1.000.000 de años. Cada Inversión millón de de los polos. Suceden otras cosas también, ¿no? Como hablábamos antes con excursiones, Javi, estos son las excursiones, sí. Pero, 1.000.000 de años y no es regular.
Claro. De hecho, me pidieron que buscara, o sea, lo que yo hice fue intentar buscar algún patrón en los Otra forma de datos. Fourier. O sea que es un proceso Es estocástico. un Sí, proceso caótico, estocástico, sí. o sea, al menos Pero así, bueno, la ¿no? escala de tiempo, digamos, estamos hablando La en escala de tiempo torno es al un millón millón de de años, años. sí. Vale. Sí. Y dices tú que sería una catástrofe. ¿Por qué sería una Bueno, catástrofe? para la tecnología, me refiero. para la Todos tecnología, nuestros seguro. equipos electrónicos, Claro, y ahora pero mismo no. somos tan dependientes de Pero la no solo electrónica. eso, se cree también que las aves migratorias tendrían un problema, porque Sí. que algunas se guían por el campo magnético de la Tierra. Sí, Pero pero mira, aparte de eso, ahora tenemos protección solar. O sea, me refiero que acabaría con nosotros culturalmente, porque a mí tenemos una dependencia, está tan distribuida el conocimiento, que tenemos una dependencia de la tecnología tan grande que tú ahora apagas todos los ordenadores de golpe, que es lo que ocurriría, me refiero. Y a ver, ¿Pero por qué se van a apagar los ordenadores? por la protección solar. ¿No? O sea, la radiación solar acabaría con los sistemas de almacenamiento, probablemente. No sé, los puedes proteger, ¿no? Todos son búnker. Claro. Puede ser. Eso no lo veo. Pero no creo que esté hecho ahora, ¿eh? Javi, ¿tú tienes idea de cuánto tarda o sea, imagino que se empiezan a notar cosas, que esto no es de un día para otro, porque lo que tienes que hacer es cambiar la convección del centro núcleo, de la ¿no? Tierra, ¿no? Del Del magma. núcleo. Sí. Bueno, no se tarda. De hecho, ahora se piensa que Estamos en un proceso que inestable. está disminuyendo el campo magnético y que está bajando la componente dipolar. Y Con la racha que llevamos de suerte. sí, digo. sí, con la que llevamos es fácil. Pero no se sabe, tardan muchos años. Y lo más gracioso es, ¿sabéis cómo estudian esto? ¿Cómo saben que ha habido? Sí, por las rocas, ¿no? Las rocas eran la Ferromagnética. la lava de los volcanes, es que Sí, se bueno, emana, pero se básicamente en las dorsales oceánicas. O sea, en las Ah, dorsales es verdad, sí, oceánicas sí. saben que por ahí va saliendo lava y se va yendo hacia Sí, los lados. es verdad. ¿no? Y Entonces, cuanto más cerca, en un corte pueden Claro. ver. y cuanto más cerca, digamos, de la dorsal oceánica, pues más moderno es. Como sube por encima de la temperatura de Curie, pues entonces se emana con el campo magnético que hay en ese momento. Ya. Y así van viendo, y entonces ahí lo tienen datado. Bueno, es súper bonito. Claro, pues conseguir esas muestras es una pasada, con submarinos de estos de súper profundos y cosas de esas, pero es súper bonito. Pero eso también se hace datando y orientando rocas de superficie, ¿no? Sí, no sí. necesariamente Pero, basadas. claro, pero no tienes como esa datación lineal, porque ahí tienes una datación lineal totalmente, ¿no? Porque Tienes el calendario. Claro, tienes el calendario. Como los anillos de los árboles. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que hacen es, saben cómo estaba la península ibérica, que estaba rotada Sí. con el Golfo de Vizcaya, que estaba pegada a Francia, y lo saben por datos paleomagnéticos. Entonces, reconstruyen, como saben cómo estaba el polo magnético. ¿Cómo que estaba pegada a Francia? Estamos pegados a Francia. No, No, pero se estaban refiere en que- el Golfo de Vizcaya. Que Santander tocaba... Y Ah, así, vale. cuando se giró... Burdeos. se quedaron los- Vale. O sea, que- Estábamos más pegados a Francia. dice. Estábamos más pegados, entonces hemos rotado y se generaron los Pirineos. Menos mal. Es una orogenia alpina, igual que los Alpes. Hombre, yo que sé, estar pegado a Burdeos no sería tan malo como estar pegado a París. Quita. Qué perra con los franceses tenéis. Pero sí, Burdeos está súper bien. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ni Burdeos ni París. Ni leches. Eso es verdad. Bueno, entonces tenemos los neandertales extintos, ¿no? Sí, pero no se sabe. No se Eso- sabe. Claro, y Vale, luego, eso es un- otra cosa interesante eso- también es que esto luego uno lo ve desde hoy en día y le parece que eso ha sido rápido, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿cuántas generaciones Pero- duró eso, no? Claro, y en ese mismo paper, en el de Science, también dicen que la población de neandertales estaba ya muy debilitada. O sea, que en parte se había fusionado, en parte los que quedaban aislados pues eran pocos, eran pequeñas poblaciones, o sea que no, o sea que eso a lo mejor es el disparador ya que los termina. Claro. De hecho, tenemos más de neandertales de lo que nos pensábamos, ¿no? Sí, Hace un tiempo. sí. ¿Te has fijado que la población se divide en dos? Los que dicen neandertales y los que dicen neardentales. ¿Tiene correlación con los que dicen croquetas y concretas? No sé. Sí, porque yo digo neandertales y es, Claro, y es Eso, neandertal. yo, para mí, que eso es cosa de Madrid. Eso puede ser. El eje Yo ahí lo del dejo. árbol, el eje- Los leístas somos neandertales, ¿no? Bueno, pues la siguiente fue la del el Younger Dryas, que llaman. Que Sí. eso fue... Esto lo podemos llamar en castellano de alguna manera, el Drías joven o algo así, tendrá un nombre. Sí, digo yo. sí, pero está traducido de una manera cutre, así como sí, el Dryas joven. Lo del Dryas creo que tiene que ver con es el nombre de una planta que se da en las montañas. Ah, sí, es una planta, una florecita alpina. Eso es, de ahí viene lo del Dryas, que no sabía. Y lo del Younger, pues yo qué sé, pues debió haber un Older, yo qué sé. Plinio el joven, Plinio el viejo, ¿no? Por definición. ¿Y eso de cuándo es? ¿De qué época? Esto fue el Neolítico.
O sea, Esa ya transición al neolítico, comienzos sí. del neolítico. Hace 9.000 años o algo así. Esta es interesante porque, bueno, no se sabe bien la causa. El modelo estándar es que había un lago gigantesco en el centro de América del Norte, que era muchísimo más grande que los grandes lagos juntos, muchísimo más. Era un lago de deshielo y que por algún motivo empezó a desaguar. Desaguó tan rápido que paró la corriente alina. Y entonces Del Atlántico Norte. La del Atlántico Norte, lo que significa que el clima cambió brutalmente y vino una glaciación, básicamente. Y entonces se estima que se cargó toda la megafauna De que América. de América, que era de lo que vivían los clovis, que eran los seres humanos que estaban por allí, vivían de puta madre, cazando sus bichitos gigantes y comiéndoselos. Pues dejaron de poder comer bichitos, se extinguieron. O sea, la cultura clovis desapareció en este... Por cierto, estos evento. habían llegado unos pocos miles de años antes a América. Sí, estaban a recién través del llegados. Estrecho allí. de Bering. Habían llegado al paraíso y se les vino encima el apocalipsis. Bueno, ahí hay otro cuello de botella. Yo acabo de leer, viniendo para acá buscando datos de estas cosas, que se estima que a lo mejor eran del orden de 70 familias o algo así las que poblaron inicialmente América. Claro. Sí, O sea, claro. Fue un cuello de botella muy, muy pequeñito. Claro, no claro. de una extinción, sino de los que, Sí, de los que migraron ahí. Sí, efectivamente. Y ahí es cuando se pasa de ser cazadores-recolectores a Ahí se empieza, agricultura. sí, aparece la agricultura más o menos. Lo que pasa, yo he leído en alguna fuente, me parece, ¿cómo se llama? Ian Morrison se llama, uno que tiene un libro que se titula Why the West Rules for Now. Y habla de que empezó la agricultura y llegó este evento y como que hubo un parón, pero ya la agricultura había empezado. O sea, antes no fue el motivador directo. Pero espera, por terminar la narrativa, o sea, se desaparece ese lago en América, pero eso afecta a todo el clima. Afecta a todo el clima, O sea, claro, porque para la corriente alina. O sea, el problema es que paró la corriente alina. Tuvo Entonces... mucho efecto en Europa. Hay una teoría alternativa, pero es muy controvertida, no tiene consenso. Y es que hubo un meteorito. De hecho, pensaban que habían encontrado restos en Groenlandia de cráteres, pero no corresponde la edad. Pero sí que han encontrado una capa, la típica capa de iridio esta que aparece cuando hay un meteorito, la que aparecía en el meteorito famoso del Cretácico. Cretácico terciario, sí. Pues han encontrado otra capa que está en esa época también. Y entonces mucha gente lo considera evidencia de que hubo un impacto de un meteorito y que fue el que en realidad causó eso, no el tal lago. Pero pues, bueno, la causa no se sabe. Esto también lo iremos viendo en otras apocalipsis, ¿no? Y es el hecho de que las causas pueden haber sido múltiples. No. Que una civilización puede sobrevivir a una causa, algo que la disturbe profundamente, pero si se juntan varias, pues entonces... En fin, claro. La cosa se pone lo que viene a difícil. ser llueve sobre mojado. Esto es. El nombre técnico, ¿no? Que en alemán seguro que suena genial. Otra cosa que vamos a ver son las cosas repetitivas, porque por ejemplo el parón en la circulación del Atlántico Norte es algo de lo que hoy se están viendo avisos que podría ocurrir con el cambio climático. De hecho, es una de las cosas que más preocupa, el cambio climático. Efectivamente. Hasta se ha hecho una película. Si esa circulación parase, pues no llegaría agua caliente del Ecuador a las costas de Europa y tendríamos una glaciación en 0, De hecho, se estima que si se deshelara todo el agua que hay en la Antártida, en la Antártida, eso es, que entonces se pararía la corriente alina, porque hay muchísima. O sea, es muchísimo la cantidad de hielo que hay en la Antártida. Entonces ese es el miedo, que algún deshielo brutal acabe produciendo un vertido de aguas tan grande, agua dulce tan grande al océano que pare la corriente alina. Y ya verías cómo tendríamos alguno en cuanto empezase la glaciación en Europa que diría, ¿veis cómo no hay cambio climático? Si hace más frío, está nevando, está todo congelado. Claro, como si el frío no fuera un cambio climático. No te jode. Calentamiento global. Bueno, aquí podemos hacer una cuña de sistemas complejos, ¿no? Porque cuando eso sucede, la solución, el volver al estado anterior no es tan fácil como simplemente revertir a las condiciones que había anteriormente, sino hay que lo que llamamos fenómenos de histéresis, en donde hemos pasado a ese nuevo estado en donde no hay circulación de esa corriente. Puede ser estable, claro. Puede ser que desaparezca para claro, siempre. Claro. Y incluso si se revierten las condiciones, cuando nos demos cuenta, digamos, ¡ay, que no hemos hecho nada por el cambio climático! Y nos pongamos a revisarlo todo y dice, ahora ya está, ahora ya lo tenemos como antes. Pues la corriente no vuelve. ¡Arráncala por tu madre, arráncala!
No, pero eso lo hace Superman, que lo vi yo que daba vueltas alrededor del mundo en la película. Si hace No, eso por favor. nadando. Qué horror. Tómate la pastilla. Vale, 9000 antes de Cristo, entonces, ¿no? Sí. Un frío del Y carajo. nos habíamos quedado un poco a medias con lo que había pasado en Oriente Medio, en el Levante, en la zona de Siria, Palestina, Mesopotamia, que es donde efectivamente había gente que ya era sedentaria. Sí. Ya era sedentaria porque era una zona que era muy rica en cereales y al final encontrabas, mira, me quedo aquí quieto parado recolectando el trigo que crece por aquí solo y cazando las gacelas que pasan por aquí una vez al año y ya está. Y entonces puede que hubiera empezado ya la agricultura o puede que no, y la verdad es que con el Younger Dryas tampoco está muy claro si les llevó a escaparse más hacia zonas más húmedas con la sequía que se causó y empezar a cultivar pues llevados por la necesidad, o si al revés, ¿no? Si se desbandaron un poco y tuvieron que volver a ser nómadas. Ya, el libro este que he leído yo dice lo segundo. O sea que, Dinos qué libro es. sí, ¿Qué has dicho antes? Sí, ¿cómo se llama? ¿Por qué For Now. Vale. Lo estáis viendo en la pantalla ahora. Sí. Es que yo he leído una cosa y la contraria, que gracias a Ya, Younger sí, Dryas supongo. apareció la agricultura y... Sí, yo también lo he leído. Pero bueno, o sea, las opiniones son controvertidas. porque Bueno, es difícil, las evidencias... Yo no sé si está bien datado el Younger Dryas, o sea, al nivel de poder comparar, por ejemplo, con Con el magnetismo que decían. No, con registros arqueológicos que detecten agricultura ya. O sea, yo no sé cómo está el asunto. Pero bueno, en cualquier caso estuvo por ahí. O bien le pegó una hostia a los primeros agricultores, Sí. los dejó a gilipollas y tardaron en recuperarse, o bien fue el motivador de que la gente se pusiera a cultivar Claro, porque porque no tenía nada que comer. Desapareció la caza mayor, ¿no? Con esa Completamente. extinción, claro. Que eso es curioso porque yo había leído hace años que se pensaba que la extinción de la megafauna de Norteamérica era por culpa del hombre. O sea, la llegada del hombre la extinguió. Yo eso lo había leído, sí. Lo resulta cuenta en que- Sapiens, yo creo, en el libro Pero de resulta Sapiens. que no. Que parece ser que fue este evento climático lo que se lo cargó todo. Y el hombre, claro, también. Entonces, pues eso, Muy bien. 9000, Siguiente. más o menos. Más o menos. Sí. Siguiente. Vale, el siguiente es la isla de Tera, El volcán de Tera. el volcán de Tera. Esto es el fin de la Atlántida. As we know it. Sí. O sea, la historia es, bueno, en aquella época, de hecho, desde el siglo XX antes de Cristo, creo, hasta el XV, el imperio minoico era, bueno, los que partían la pana en el Mediterráneo. Eran los shérifes. Y tenían una civilización muy avanzada. Y una flota brutal. O sea, la flota minoica era la que controlaba todo. Y unos palacios megachachis. Los llenos palacios de megachachis. frescos y pinturas súper elegantes, con alcantarillado, con... Y de pronto llega un año del siglo XV antes de Cristo, que además está bien datado, porque, bueno, luego lo cuento, pero está bien datado, es en 1400 no sé cuánto, y aquello se extingue. O sea, la civilización minoica desaparece. Y de hecho los micénicos invaden Creta y a partir de ahí ya no queda rastro de esa civilización. Y algunos creen que puede ser el origen del mito de la Atlántida. Y parece ser que la historia, y esto está confirmado, o sea, por hechos, vamos, se han hecho registros en la isla de Tera, parece que había un volcán en la isla de Tera. La isla de Tera era una isla donde ahora está Santorini, y era pequeña, pero había un asentamiento minoico ahí, había una ciudad y había un volcán. Entonces ese volcán era de tipo peleano. Peleano quiere decir que tiene una lava tan espesa que atasca. Claro, cuando eso le pasa a un volcán, la probabilidad que explote es muy grande. Que creo que el del Krakatoa fue algo parecido, ¿no? Sí. Ya en el siglo XIX. Y creo que de eso, o sea, de la comparación con lo que ocurrió en el Krakatoa, llegaron a las evidencias de la explosión de la isla de Tera. Entonces la isla de Tera se partió, formó un tsunami tan grande que arrasó Creta y se lo cargó todo. Y en particular se cargó toda la flota. Y de hecho hay evidencias arqueológicas, y por eso digo que está bien datado, de que hay muchos muros, los muros que daban de frente al océano están tumbados en contra. O sea que hay eventos de que hubo algo Hacia que afuera, los tumbó hacia el mismo lado. ¿En el estrecho te refieres? ¿Qué dices, los muros? No, digo los muros que había en las casas de, Vale. La costa norte de de la Creta, que eso es es. la Vale, que vale, mira sí. hacia el Egeo. Los palacios se salvaron porque estaban como a 5 kilómetros hacia el interior, entonces no llegó el agua ahí. ¿Y de esta gente quedaron barcos o algo? ¿Restos No, los arqueológicos? barcos nada. De hecho, no, digo por eso restos se hundieron, arqueológicos. porque- Digo. Bueno. Sí, restos arqueológicos Sí, del sí. Palacio de Nosos. No, digo de barcos. Es que, ¿cuál era la civilización Sí, esta que barcos usaban también. velas submarinas para cruzar el estrecho de Gibraltar?
Había una de estas civilizaciones Eso que... deben ser los fenicios. Los fenicios. Esos son los fenicios, seguro. Claro, los fenicios fueron un poco, ya unos siglos después, los que aprovecharon un poco el hueco que dejaron gente como los cretenses minoicos, que eran los que dominaban el comercio en el Mediterráneo. Los fenicios eran unos navegantes. Sí. Se cree que llegaron a América. O sea, hay teorías que sostienen que llegaron a América. Vale, entonces, minoicos. Cao. A mí me gustaría hacer un comentario sobre esto, porque fijaos que los apocalipsis, las extinciones de civilizaciones que conocemos son porque, bueno, en algunos casos hay evidencias o hay registros que han llegado hasta nuestros días, pero ¿de cuántas no tendremos registros? Bueno, claro. O sea, una isla partida es algo que... Deja un hueco. Deja un hueco, ¿no? Literalmente. Un volcán, o sea, es algo tremendo. El Dryas, ¿no? Es un desaguado tremendo. Entonces, eso deja registro en las rocas. Sí. O sea, a mí me parece fascinante que con los datos que tenemos hoy en día uno pueda retrotraerse miles de años para deducir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Yo creo que en muchísimos casos esas evidencias no las tenemos, pero seguro que estos cambios ambientales y estas catástrofes, seguro que han producido la extinción de muchas otras civilizaciones que igual ni siquiera sabemos. O sea, la insularidad, por ejemplo, es arriesgadísima. Es arriesgadísimo, ¿no? sí. Vivir al lado de un volcán es muy arriesgado. También, vivir en zonas inundables es muy arriesgado. Mira Pompeya y Herculano. Otro pequeño apocalipsis. Tener a los griegos micénicos de vecinos es mala cosa. Claro, bueno, la isla de Pascua. También. Sí, o sea, exacto. hay muchos ejemplos, ¿no? Quizá. Bueno, sí. Ahora se está sabiendo cada vez más y más de historia de África antigua que, claro, hasta ahora los europeos no se habían para preocupado. nosotros era un pueblo. África era África. Y se están encontrando evidencia e historias de un montón de imperios, de civilizaciones, de reinos muy desarrollados que normal. Cada uno fue teniendo su apocalipsis. Son los más antiguos. Sí, efectivamente. De hecho, había un imperio. ¿Cuál era el imperio más grande que hubo en África? No sé, ¿el de Mali? No me acuerdo cuál era. Pero había uno que se extendía de costa a costa. O sea, era una brutalidad de la extensión que tenía, vamos. Yo no sabía nada, no tenía ni idea de la existencia de esos imperios. No, pues se extinguió. Porque se extinguió. También se extinguieron los romanos, y tengo que saber. O sea que... Bueno, pues el siguiente. Es... ¿Este de cuándo era? ¿Cuándo me has dicho? Este es siglo XV. Siglo XV. 1440 y no sé qué, no me acuerdo. Pero ahí el relato lo cuenta muy bien Juan Eslava Galán en un libro. Sí. O sea, tiene un libro no me acuerdo cuál es el título, pero tiene una serie de ensayos históricos y uno de ellos es este. Es al hilo digamos, los mitos de la Atlántida, cuenta la historia de la isla de Tera. El otro mito famoso relacionado con esto es el laberinto del Minotauro. Sí. Que se supone que también que cuenta cómo Creta era el gran poder y los griegos continentales pues les rendían homenaje. Sí. ¿Y antes de esto no estaba Mesopotamia y no sé, hundió Mesopotamia? Bueno, pero eso son pues, guerras. Yo qué sé. Vale. Unos los conquistaban. Tartesos y otros enigmas de la historia, ¿puede ser? ¿El libro? Sí, ese es. Esta es la siguiente. 1177 a.C., el año que la civilización colapsó. Ese es el título del libro. 1177 más menos 50, se debió haber titulado. Efectivamente, pero eso quedaba mal en el título. Sí, y ya venía la cosa mal. Esto es la crisis de la Edad del Bronce. La extinción de la edad. O sea, todos hasta, vamos, corregidme si me equivoco, pero yo al menos creía que el paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro era porque el hierro mola más. Sí, tecnológica. Más duro, y es un avance tecnológico y arrasaron. Pues no. Ni parecido. Fíjate, pero eso es un error recurrente que no es que sea tuyo. Yo creo que es general. Está en el imaginario general, ¿no? Pensar que las transiciones son a mejor. Y de hecho, esas transiciones ya existen en todas partes. Hay civilizaciones africanas que pasan directamente de la edad del piedra a la edad de hierro. Aprenden a usar el hierro y nunca pasan por una edad del bronce. De hecho, el hierro ya se usaba hacía mucho. Lo que pasa que no, o sea, es que no ocurrió así. La historia es que el bronce era un metal que se hacía con cobre y estaño. El cobre se obtenía de Chipre, de hecho el nombre de Chipre parece que viene de cobre, o sea, cobre y Chipre vienen de la misma raíz, pero el estaño venía de Oriente y era una cosa cara y costaba traerlo y tal, pero bueno, pues era con eso con lo que se trabajaba. Pero en aquella época las civilizaciones habían llegado a un nivel que había un comercio muy grande a nivel global, o sea, estaban interconectadas
el comercio, pues eso, se traían materias primas de tomar por saco y aquello funcionaba bien. Y en cualquier caso estamos hablando del Mediterráneo oriental, Estamos Asia Menor y sí, zonas de Asia también. Básicamente ¿no? estamos hablando de los imperios egipcios, los hititas, los griegos. Sí, pero geográficamente desde el sí, Mediterráneo hasta claro. China, ¿no? Sí, pero claro que el estaño venía de Afganistán. Efectivamente. Afganistán, sí. El estaño venía de Afganistán. Otras fuentes de estaño que se conocen es en Galicia, en Reino Unido, en las Islas Británicas, o sea, los dos puntos extremos del mundo conocido para alguien que viviera en el Mediterráneo oriental. Era, digamos, bajando un poco la escala, pero era el comercio global. O sea, había un mundo globalizado, donde las materias primas circulaban de un sitio a otro, los productos manufacturados también. Bueno, De hecho, ahí cuenta no me acuerdo cómo es el autor. Eric Klein. Eric Klein. Eric Klein cuenta una cosa muy graciosa, que dice que tienen evidencias de una tablilla de un tipo que había recibido unas sandalias de no sé dónde y las devuelve, devolvía, sí. pues no sabía por qué, si era porque el número no era bueno o tal. Pero era el Amazon de la época. Era un tipo en Ugarit, que es una ciudad que está en la costa mediterránea. ¿Cómo te puedes acordar? No, porque Ugarit es como el auténtico antepasado de los fenicios. O sea, era una ciudad cananea, vamos, fenicios antes de los fenicios, en la misma parte del mundo, en la costa, y era la que... No has resuelto la duda de cómo te puedes acordar. Pero bueno, pero sigue, por favor. Me acuerdo de la distribución de Maxwell Boltzmann, que es el que es Arcano. Y las sandalias habían llegado de Chipre. Eso era, sí, lo de Chipre es verdad. No me acuerdo. Por cierto, me dejáis que cuente, o sea, a mí me ha fascinado leyendo esta historia, aprendiendo sobre este colapso de la Edad de Bronce, de dónde se obtiene toda esta información. Sí, cuéntalo, ¿no? cuéntalo. Y entonces estuve investigando un poquillo, menciona Eric Klein en su libro y en su charla menciona las cartas de Amarna, que son una serie de cartas, pues cartas del rey a quien sea, entre comerciantes y demás. El rey de Egipto, Amarna está en Egipto. Amarna está en Egipto, correcto. Amarna está en Egipto. Pero eso era Tel el Amarna. ¿Eh? No era Tel el Amarna ¿El qué? en la ciudad, ¿no se llamaba así? Se llamará así, no sé. Vale. Dice que es la antigua Ajetatón, ¿no? Donde se encontraron las cartas. Es la ciudad que Akenatón, el faraón que propuso el monoteísmo, pues puso su capital, y claro, puso su capital y ahí estaban sus archivos y allí se han encontrado las cartas. Bueno, pues estas cartas son en realidad unas tablillas en escritura cuneiforme y escritas en acadio, ¿no? Que era la lengua franca de la época. Joder, esa es otra cosa. Eso luego lo contamos. Eso luego lo contáis, sí, vamos, es fascinante. Pero claro, que se hayan encontrado todas estas tablillas a mí y que hayan sido capaces de interpretarlas, de ver en qué idioma estaban escritos y que luego se haya descubierto toda esta información de grano fino, ¿no? Sobre la sociedad, sobre cómo estaba... Es que eso no es lo más flipante. Lo más flipante es que se han encontrado también los archivos de Hattusa, que era la capital del Imperio hitita, y se han encontrado muchas de la copia de los hititas de la carta que tenían los egipcios. Claro. O sea, el carbon copy. Y el carbon copy. O sea, es increíble, ¿eh? Es increíble. Y todos hacía pic, 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 claro. pic. No, pic, pic, pic. No, era en barro. Bueno, eso vuelve un poco a lo que decía antes Susana, ¿no? De que sabemos mucho de esta extinción porque hay muchas evidencias. Claro, y es un poco también lo del mundo globalizado. No era un mundo globalizado solo un comercio, te llegan las cosas de aquí para allá y yo no te conozco, sino que era el comercio globalizado a nivel de personas. Entonces una princesa hitita se casaba con un faraón egipcio, una princesa micénica de Grecia se casaba con un hitita, tenían todo este tipo de tinglaos a los que estamos acostumbrados en la nobleza europea y todo esto, ya existía de aquella para establecer relaciones y alianzas entre naciones a lo largo de todo este Mediterráneo. Pero bueno, es que la documentación en tablillas cuneiformes es descomunal. O sea, yo no tenía noción. Es que creo que todavía hay cámaras enteras llenas de miles y miles de documentos que aún no se han leído. Ni siquiera se han abierto. A lo mejor una IA podría ahora, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de información. Por eso se sabe tantísimo de aquella época. Y eso, y hay cartas cruzadas. Y se sabe de la carta que le envió fulanito a menganito y la respuesta que le dio. O sea, cosas así, que es increíble, vamos. O sea, hay muchísima documentación de eso. Eso para nuestra suerte no se había inventado el papel. Exacto. No nos quedaría nada. Claro, lo que dejará nuestra civilización es bastante poco. Sí, el papel no, pero seguro que para muchas cosas andar por casa escribían en pergamino, en cuero, en papiro. Papiro, sí, el papiro yo creo que es bastante antiguo. Que simplemente ha desaparecido. ¿No? Claro, pero las cartas, las buenas sabía que la que mandaba el rey para... Estaban grabadas a piedra. Estaban cocidas a fuego. Yo lo que me dan pena son los carteros de aquella época. Porque, joder.
Bueno, a mí me dan pena los carteros de ahora con todos los paquetes de Amazon para arriba y para abajo. Pues volviendo al tema. Bueno, antes que se me olvide, dos cosas que quiero contar. Una, ¿no os acordáis? Había un libro de Stanislav Lem, ¿no? Que es el de memorias escritas en una bañera, algo así, ¿no? Sí, tiene un libro que se llama así. Sí. Y en ese se había perdido el papel. O sea, había habido una catástrofe, había habido una especie de bacteria que se comía el papel. Y entonces era un mundo sin papel. Entonces eso ya lo escribió Lem. En eso. Y otra... Algún día hablaremos de Lem. Y otra es, volvamos al Acadio. Lo del Acadio. Bueno, bueno, esto sí, lo tenemos que contar. Cuando nos estábamos leyendo los libros y estamos ahí preparándonos, yo puse en nuestro Telegram, joder, el Acadio era la lengua franca. ¡Qué sorpresa! Y entonces Saúl contestó. ¿Contestaste, Saúl? Contesta, Saúl. ¿Qué contesté yo? Pues claro, eso es lo primero. Eso es lo primero. No, la respuesta fue, ¿y por qué te sorprende? O sea, el Acadio. Y dije, no sé, o sea, es que de hecho, pensaba el egipcio o el griego o algo así. A mí si me hubieran dicho apuesta por uno, el Acadio no me habría pasado ni para mi mente. Bueno, no sabría ni el Acadio, pero dice, no, pero pues, lo raro es que te sorprenda. Y entonces luego contó la respuesta. Bueno, claro, es que el acadio fue la lengua del primer imperio multinacional que hubo en la humanidad y ahí fue donde se extendió como lengua franca de la época. O sea, si pensamos en la civilización más antigua de esa zona, ¿qué pensamos? En los egipcios y en los sumerios, por supuesto. Y los sumerios hablaban sumerio. Y los egipcios. Y los egipcios. Pero luego la zona de Mesopotamia fue ocupada por los acadios, que digamos para entendernos es Babilonia y los antepasados de Babilonia, que hablaban ya una lengua semítica. Estos hablan una lengua que está relacionada con el árabe, con el hebreo, que es de la misma familia. La lengua de los sumerios es una lengua que forma su propio grupo, que no se sabe con qué está relacionada. Y estos tipos acabaron conquistando toda Mesopotamia. Sargón de Akkad, que era de una ciudad llamada Akkad y de ahí llamamos el idioma acadio, conquistó toda Mesopotamia, su imperio llegaba desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, con pues, decenas de culturas, de civilizaciones, de idiomas dentro de su imperio. Y a partir de ellas donde hablamos de los imperios babilónicos y todo esto, y con algo se tendrían que entender, pues entendían con la lengua del jefe, del que mandaba. Y el acadio, de hecho, acabó sustituyendo incluso al sumerio, incluso para las cosas religiosas y todo. El acadio es la lengua que se quedó y, de hecho, la influencia llega hasta hoy en día, porque el acadio, siglos más tarde, sería sustituido por el arameo, que es una lengua de la misma familia. Entonces fue una sustitución más o menos fácil. Y siglos más tarde fue sustituido por el árabe, que sigue siendo una lengua de la misma familia. Entonces todo esto facilitó, por ejemplo, que el árabe sea una lengua tan extendida a lo largo del mundo. No solo porque los árabes conquistasen tanto, sino porque ya se encontraron que lenguas parecidas de la misma familia se hablaban antes en una región muy amplia. ¿Y ese imperio cuánto duró? El imperio de Sargón relativamente poco, pero luego hubo un resurgir sumerio, luego llegaron los bárbaros del norte. De nuestra perplejidad, o sea, pero, por ejemplo, imperio del que apenas has oído hablar y resulta que su lengua es la lengua por ejemplo, franca. El Código de Hammurabi. ¿Habéis oído hablar del Código de Hammurabi? Sí, el Código de Hammurabi está escrito en acadio. Y claro, es verdad. Hammurabi era un rey de Babilonia y en Babilonia hablaban acadio. O sea, el acadio ya se quedó como la lengua mesopotamia. Y la que hablaban los asirios también era también un dialecto de acadio. O sea, ya se quedó como... Que por cierto, en el Código de Hammurabi no había normas contra devolver las sandalias, ¿no? Hombre, yo qué sé, tendrían que devolverte el dinero, digo yo. Si tú devolvías la sandalia en buen estado... Claro, pero lo sorprendente es que los propios egipcios utilizaban el acadio también como lengua franca para hablar con... Hombre, si había un comercio globalizado, tiene sentido que haya una lengua. Era el inglés de la época, claro. Bueno, ya que tenemos este caso paradigmático, ¿no? La extinción de la edad de bronce, vamos a ir un poco al tema, ¿no? De por qué se extinguió. Sí. ¿Qué se sabe, qué no se sabe y qué podemos aprender de ello? Yo creo que siguiendo lo que dijo un poco Susana antes, y esto es un caso paradigmático de sistema complejo. Esto se podría estudiar y se estudia de hecho desde incluso la teoría de redes. Tenemos un montón de nodos muy conectados. De hecho, a mí me recuerda mucho al apagón que tuvimos el otro día. La red eléctrica es también un sistema muy complejo en el que puedes tener, sin una causa importante, fluctuaciones pequeñas que tienen un efecto global sobre toda la red. Y la caída de la civilización de la Edad de Bronce pues puede ser un poco parecido. Tiene un desencadenante que puede haber sido una sequía. La sequía hace que... La sequía que duró... A ver, la causa oficial hasta... Bueno, yo creo que hasta este libro, casi. Este autor y algunos autores afines era los pueblos del mar.
Los pueblos del mar. Los pueblos del mar son unos relatos, está basado en unos relatos de aquella época que contaba la gente que había unos pueblos que venían del mar. Es lo único que se sabe Era de como ellos. los vikingos de la época. Había algunos nombres, pero no se les identifica muy bien. Cerdeños, no se sabe quiénes eran. Sardinios, había Sí. uno, ¿no? Claro, entonces se intuye que venían del lado occidental del Mediterráneo, pero que estos arrasaban. O sea, llegaban, arrasaban, y además arrasaban y se lo cargaban todo y tal. Pero luego lo que no queda, o sea, lo que quedaba, de lo que queda evidencia también es de que se establecían en los sitios. O sea, no eran como los vikingos que llegaban, arrasaban, se lo llevaban todo y a tomar por saco. Estos se quedaban. O sea, que la teoría de este hombre es que estos venían huyendo de algo. O sea, venían huyendo de que tenían un problema, de que Una hambruna. les había colapsado el negocio a ellos. Entonces, bueno, entre que digamos, estaba todo muy conectado, que hay evidencias muy fuertes de que hubo una sequía brutal que duró 300 años, con pequeños periodos entre medias y tal, pero unos 300 años. Habría que llamarlo ya un periodo de clima más seco, ¿no? Claro, sí, sequía. sequía. Claro. Pero vamos, que quiere decir que les fastidió todo, la agricultura, todo Un calentamiento abajo. global. Claro, hubo hambrunas como consecuencia de eso. También habla de que hay evidencias de que hubo terremotos en aquella época. O sea, una serie de causas desencadenaron problemas en un montón de sitios que a su vez se extendieron porque la gente que venía probablemente del Mediterráneo occidental venía huyendo de la hambruna y estaba buscando sitios mejores. Y entonces, claro, la cosa se propagó y como todo estaba globalizado, se vino abajo. Y se vino abajo que tardó ¿cuánto en recuperarse? Cientos de años, ¿no? Ya depende mucho del lugar, ¿no? En Grecia... Bueno, es verdad. En Grecia se inicia la Edad Oscura griega que dura como 200, 300 años. Edad Oscura, pues porque básicamente se deja de escribir. El alfabeto, la forma de escritura que existía de aquella en griega, el lineal B, desaparece y no tenemos más registros escritos griegos hasta que no están escribiendo ya con el alfabeto griego moderno. Pero en otros sitios, en Egipcio... Egipto fue los únicos que sobrevivieron más o menos. Sobrevivió, ¿no? se quedó pero con una debilitado, crisis económica. Nunca volvió a ser lo que era, pero... Y los sitios que curiosamente estaban a la orilla de grandes ríos, como Claro. Asiria, como Babilonia, Eso es- resurgieron también muy rápido. Eso es un poco también lo que hace pensar un poco que la causa climática es importante, porque Sí. los que tenían agua a mano fueron los que antes volvieron. Pero por otro lado también... Y volvieron con el hierro, porque ya el comercio de estaño se vino abajo. Claro, eso fue Entonces eso ya, es lo que iba a decir. adiós que el bronce. El estaño dejó de llegar. Claro. La interrupción del comercio supuso que no llegaba estaño para fabricar bronce. Claro, con lo cual ya no había bronce, entonces había que fabricar con otro metal, entonces se tiró Y del hierro. la tecnología del hierro ya la tenían los hititas. Exacto, ¿no? Eso es. Entonces ya, digamos, tirando del hierro y acabaron mejorando el hierro y, bueno, a partir de ahí Porque empieza la edad del hierro. El problema del hierro es que necesita más temperatura, puede ser. Sí, tiene Sí. un punto de fusión más alto. Más Claro, alto. el hierro de hecho no se funde para trabajarlo. O sea, los que inventaron el hierro fundido, que llegaron, hace falta un calor del copón, hace falta Un horno especial. un horno especial muy bueno. Los chinos llegaron a desarrollar hierro fundido, pero no era mejor que el que sabían hacer, por ejemplo, en la India sin llegar a fundirlo. Lo que pasa es que el hierro, si lo calientas lo suficiente, pues puedes trabajarlo, puedes limpiarlo de impurezas a martillazos, puedes darle forma, puedes incluso llegar a aprender la tecnología de alearlo con el propio carbón que está en el carbono para producir Hacer acero. acero, y todo esto sin llegar a fundirlo. Pero el hierro primigenio, según lo empiezas a trabajar, y no es una tecnología muy, muy avanzada, no es muy bueno. O sea, esta idea de que tenemos de pasar de la edad del hierro, porque el hierro es mejor que el bronce, es falsa. La tecnología del bronce hacía unas herramientas y unas armas y un todo de bronce buenísimas. El problema es que yacimientos de hierro hay por todas partes. Es súper abundante. Es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre. Sí, es verdad. A la que uno ve tierra roja, ya Sí. está, ahí Sí, está. Entonces, de repente, podías hacerte herramientas de hierro en cualquier sitio sin depender de toda esta red de De comercio. hecho, la global. Ilíada son todas de bronce. Son todas de bronce. Es que... Aunque creo que patina. Recuerdo haber leído la Ilíada del verano pasado. Creo que hay un verso que patina y habla de hierro. Es que- Homero, y no se sabe si es es que la Ilíada es una epopeya escrita en la edad del hierro Claro. que relata hechos de la edad del bronce. Y... De hecho, los griegos que la relatan no son los mismos griegos No. relatados. O sea, los relatados eran micénicos. Correcto. Y de hecho Troya es otro ejemplo también de este colapso de la edad del bronce, la propia ciudad de Troya. Troya sabéis que tiene distintas capas arqueológicas que se fueron haciendo como una ciudad delante de otra y encima de otra. Y la 6 era súper rica, súper poderosa. Además, hay de nuevo cartas de los hititas que tenían relación con ella. Parece que estaba en relación con el imperio hitita y todo esto. Y la 6, que era súper poderosa, fue destruida por fuego, vamos. O sea, no hay que edificar ahí nunca más. Ahí se la cargaron.
Y eso se calcula por la época y tal, que fue como antes, como en el siglo XIII antes de Siglo Cristo, algo XIII así. he leído yo. Sí. Y encima de esa se construyó otra Troya que ya no fue tan potente, que cae también destruida y está así coincidiendo con el colapso de la Edad de Bronce. O sea que fue una de las ciudades que cayó. Y entonces se piensa que el relato de la Ilíada puede ser una reminiscencia histórica de estas dos caídas de Troya, de la Troya grande que cayó cuando toda la civilización funcionaba, y de la segunda caída de la Troya ya más pequeña que coincide con el colapso. Y a lo mejor ese propio mito de los pueblos del mar puede tener que ver con Sí, Pues, yo pienso con la Ilíada. Los aqueos pueden Claro. formar parte de los pueblos del mar. De hecho, se piensa que también una de las cosas que tiene que ver con el colapso de la Edad de Bronce son desequilibrios sociales. Por ejemplo, la civilización aquea se basaba en que había unos palacios, el Palacio de Micenas, el Palacio de Tirinto, el Palacio de Pilos, Argos, sitios, pero que esa gente estaba explotando básicamente a la población general. Entonces, si llega un momento en que hay una sequía y una tensión y la gente está hasta las narices, pues ya no le das el 50% de tu cosecha al señor del castillo, pues vas y quemas el castillo o que te queme a ti y ya está. Y entonces estos desequilibrios también pues producen que luego a lo mejor las élites que se han visto echadas de su lugar en Grecia, pues se echen al mar y se conviertan también en parte de los pueblos del mar y todo esto. Bueno, o sea que volviendo otra vez, ¿no? Tenemos la sequía que provoca el hambre, que provoca desequilibrio social. Claro. Por ejemplo, los filisteos que conocemos de la Biblia, el gigante Goliat y todo esto. Y de la Ilíada, yo creo que también sale. El algo filisteo, ¿no? No me suena. ¿No? Pero hay unos pueblos del mar que se llaman Odisea, los Peleset. Y dicen que estos pueden ser los filisteos, porque además cuando te vas al principio de la Edad del Hierro, en lo que es la zona de Gaza, que es precisamente era una de las ciudades principales de los filisteos, pues hay muchas similitudes culturales con lo que era la Grecia micénica, en los objetos de cerámica, etcétera, etcétera. Entonces se piensa que era un pueblo del mar que se asentó allí y que precisamente venían de la parte aquea. Una de las cosas, bueno, volviendo a lo que decías antes, es que me sorprende es que dejan de tener escritura. O sea, es que de repente, ¿cómo puede ser claro, eso, ¿no? porque que dejan de tener... ¿quién escribe? Escribe Claro. el que está en el palacio, escriben las élites para mantener sus correspondencias con los hititas, con los egipcios, con no sé qué, para llevar la cuenta de quién paga sus impuestos y de quién no. Si de repente esa élite desaparece y todo se vuelve en un mundo rural en que cada uno Nadie está sabe lo escribir. suyo. De hecho, la escritura se reinventó, se tuvo que reinventar. Claro, sí, O sea, se cambió, ya no es otra claro, escritura. eso Ya es, no es... Y es exacto. O sea, es la escritura, digamos, de el cuneiforme, los jeroglíficos y tal, era la escritura de los escribas. O sea, era una escritura en la que había una profesión dedicada a eso y la gente en general no estaba alfabetizada. Ya. Cuando vuelve, son los fenicios los que reintroducen el invento del alfabeto y lo difunden por todo el Mediterráneo y... Pero ¿tú sabes cuál es la historia del alfabeto fenicio? Pues no. Porque viene directamente de los jeroglíficos egipcios. Esto es nuestro alfabeto, procede de los jeroglíficos. Ajá. Se han encontrado grafitis, escrituras muy cutres en las minas del Sinaí. Los mineros hacían sus señas allí para tomar sus notas, un no sé qué, no sé cuánto, en que claro, no te ponías allí, tú no eras un escriba que estaba pintando una vaca y un ibis y un cocodrilo con todo el cuidado. Pintabas algo que se parecía... Entonces pintabas algo que se parecía y ese algo que se parecía, y esta gente, estamos ya cerca de la región de Canaán, son los cananeos, pues fueron simplificando esos símbolos para representar sonidos, y esos símbolos de los jeroglíficos egipcios son los que ellos tomaron como sonidos para representar su lengua, que es básicamente la lengua fenicia, y de ahí acaba viniendo el alfabeto fenicio. Claro, pero fíjate que ya estamos hablando de gente que eran trabajadores que estaban escribiendo cosas. Comerciantes, O sea, ya no son probablemente. escribas, ya no son escribas los que están escribiendo. Estarían documentos haciendo y tal, inventarios, ¿no? O más bien... No, grafitis, firmaban, ¿no? grafitis, Firmaban claro, también sus- grafitis. Podría ser incluso inventarios, ¿no? O sea, facturas. Claro. Como... Sí, claro. A ver, en un negocio minero también la capacidad de tomar notas pues ayuda un montón. Pero tú estás hablando de grafitis, había grafitis, la gente firmaba con eso, ¿no? Bueno, a mí se me puede estar yendo aquí un poco la pinta. O sea, la parte que puedo decir con seguridad es los mineros del Sinaí simplificaron los jeroglíficos egipcios, pero a partir de ellos empezaron con un sistema que era alfabético. Y Vale. en el que algunas de las letras, incluso tal y como las conocemos, se las puede rastrear, si quieres, genealógicamente hasta dibujos de los jeroglíficos egipcios. jeroglíficos. Y a partir, digamos, a partir de esa reinvención de la escritura ya se generaliza. A partir de ahí es...
O sea, vuelve a sí. introducirse, pero ahora ya es más fácil. porque, Estandarizada. claro, tiene un conjunto de símbolos muy pequeño y tiene unas reglas más fáciles. Y entonces se democratiza, digamos. Claro, el propio Egipto desarrollaron distintas técnicas de escritura, ¿no? La famosa piedra de Rosetta, que está en griego, en demótico, esto es en egipcio, pero escrito con un sistema mucho más sencillo, no con los jeroglíficos. Claro. Y en jeroglífico, gracias a eso. Pero la piedra de Rosetta es muy posterior, claro, porque estamos hablando de Cleopatra ya. Es muy posterior, claro, es de la época de los Ptolomeos, por eso Claro, está de los en Ptolomeos, griego. es muy, pero muy los posterior. jeroglíficos eran algo tan potente a nivel ritual, a nivel religioso, que se mantuvieron. claro. Igual que, por ejemplo, el sumerio, siglos después de que hubiera dejado de hablarse, se seguía escribiendo y seguía usándose a nivel ritual, igual que nosotros hoy en día usamos el latín, la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Sí. O sea, me parece fascinante todo esto, bueno, volviendo un poquito al final de la Edad de Bronce, ¿no? La cantidad de paralelismos que hay con la situación en la que estamos hoy en día. Eso es lo que dice Klein. ¿No? Y que Lo mucho nos debería... que se o sea, parece. y luego, es que, o sea, se dice muchas veces, ¿no? Hay que estudiar la historia para aprender de ella. No aprendemos nada, absolutamente nada. Seguimos mirándonos el ombligo. O sea, esa gente, a mí me fascina que tuvieran 300 años de sequía, que no serán 300 años, que seguro que hubo fluctuaciones y demás, pero seguro que les impuso unas condiciones, o sea, el cambio en su clima, el cambio climático les impuso unas condiciones duras en las que vivir. Y parece que no se movieron demasiado, siguieron allí. Y luego, pues viene la tormenta perfecta, ¿no? Vienen inmigraciones de personas que también están sufriendo un cambio climático probablemente en su lugar de origen. Tienes entrada de personas que buscan una vida mejor porque ya no pueden sobrevivir en el lugar donde han nacido. Sí. Tienes revueltas internas, obviamente, porque cuando tienes carestía, tienes hambruna, ¿quién no se lanza a la calle, ¿no? Cuando lo tienes que poner en la mesa. Y a todo esto te viene un terremoto y entonces, o sea, todo el sistema social colapsa. Sí. ¿No? Y eso quiero decir, yo veo muchísimos paralelismos con lo que tenemos hoy en día. Claro, si a alguien no le suena esto. Claro, pero es que somos incapaces de proyectar. No, claro. O sea, es lo que hablábamos antes. A mí lo que me fascinó de este libro es eso. O sea, a mí me convenció de que el paralelismo entre aquella época y esta es tan grande que estamos en un serio riesgo igual que estábamos entonces. O sea, cuando se monta un sistema globalizado como este, se vuelve frágil. Así Una de las cosas es que es frágil. O sea, es robusto a ciertas cosas, aguanta bastante, pero es frágil. Es frágil en el sentido de que si te cargas determinadas cosas estratégicamente, lo hundes entero. O sea, colapsa, como colapsó la red eléctrica. Sí, entonces, y de hecho es de nuevo lo de la histéresis que decía antes Susana. Una vez que te lo has descargado, claro, ya no puedes volver atrás. Exacto. Hay sistemas complejos. ¿No? Joder, de que no hay papers de sistemas complejos donde te cargas los nodos que son los hubs y destrozas. Y se va todo abajo, claro. La mierda. O sea, entonces, a mí me pareció que el paralelismo es lo bastante grande como para acojonarse un poco. Como mínimo. Sí, la historia es interesante porque parece que lo ves venir, pero no te acabas de convencer. Y luego, como somos incapaces de predecir cuándo va a haber una conjunción de eventos tales que se produzca esta singularidad de alguna forma, ¿no? Hombre, una pandemia, un volcán, una tormenta de nieve un apagón. Y un apagón son bastantes avisos. Tú combinas solo apagón con terremoto. Ya. O sea, tú levantas tus sistemas eléctricos, oye, mira, han sido unas horitas, jiji, jaja, ¿vale? Pero ponle un terremoto encima y cárgate estaciones eléctricas. ¿Qué haces con eso? Claro. O una tormenta eléctrica. Sí. Y una tormenta eléctrica destruye las centrales eléctricas, entonces hay que reconstruirlas, no vale encenderlas. Claro. O una tormenta de nieve que empieza a tirar cables. Sí. No, sí, es verdad. O sea, estamos avisados, ¿eh? Pero se nos pasa de rápido, vamos. Sí, es verdad. Bueno, esto es lo que hay. También voy a comprarme mi navaja suiza. También somos a la orilla de un río grande. Yo creo que somos tecnooptimistas, ¿no? De todas formas. Pensamos que la ciencia siempre va a arreglar los problemas. Estamos acostumbrados a una civilización en la que siempre parece que alguien arreglará algo, alguien inventará algo. Es verdad. Pero no es evidente. Ahí tienes a mi tío, que tiene 90 años, pero tiene las cervicales, claro, pinzadas, obviamente, porque tiene 90 años. No hace más que decir, es que me noto un mareíto así. Joder, con todas las cosas que inventan y no van a inventar nada para esto. Es esa mentalidad de, joder, alguien tiene que hacer algo para pero fíjate esto, que en el caso del cambio climático, yo creo que en el fondo no se toman más acciones porque, bueno, ya inventaremos algo. Ya veremos la manera de sacar más energía. Yo conocí a uno en concreto, era un ingeniero, que decía literalmente eso. Que él no estaba preocupado porque sabía que cuando algo pasara ya lo arreglaríamos.
No, yo soy optimista pesimista. Digamos, soy pesimista en un sentido de aceptación, ¿no? A mí me da la impresión de que somos incapaces de pensar más allá de la generación de nuestros hijos. Entonces, oye, mira, Virgencita de Lourdes, déjame como estoy yo, cuando me vaya ya os apañaréis, ¿no? Claro. Y es que somos incapaces de proyectar, porque no nos importa lo que pase realmente dentro de 200 años. No. Los que queden aquí, si queda alguien que arree, ¿no? Exacto. Entonces, como no somos capaces de proyectar, pues realmente somos depredadores de los recursos, ¿no? Y eso yo creo que está en la naturaleza humana y que eso pues no se arregla. No se arregla porque somos productos de la evolución. Claro, y además, o sea, somos más limitados de lo que nos creemos. Porque, Eso es. quiero decir, no puedes sufrir por cosas que van a ocurrir dentro de 100 años, como no puedes sufrir por cosas que ocurren a miles de kilómetros. Así es. O sea, tiene que ser no una cosa, estamos tiene diseñados que para ser una eso. decisión racional, o sea, no es emocional, claro. Tú no puedes tener empatía por alguien que no ha nacido, claro. efectivamente. De hecho, claro. la historia está llena de esas decisiones racionales que tuvieron todo su sentido para el que las hizo en su momento y que a él le vinieron guay y que luego dices, pero mira, 5 siglos después tu civilización se fue a la porra. Ya, bueno. y Que me quite lo bailado, claro. No, y luego que el futuro ya no es lo que era, o sea, que muchas predicciones no se cumplen y te crea esa sensación de, bueno, total, nadie sabe nada. Bueno, y yo creo que un poco lo que decía Susana, que como no sabemos cuándo va a ser Claro, por eso digo. porque no Ni sabemos cómo el va a día, ser, ni... y no sabemos el día, entonces, bueno, pues total, como no sabes cuándo Claro, va a ser. mañana no va a ser. Más ya, Mañana no va a ser. Bueno, pues seguimos, ¿no? Es Claro, como las seguimos, pandemias. claro. ¿Sabemos que va a haber más? Por supuesto que va a haber más. Claro. Tenemos un suficiente Pero como no sabes experiencia, qué va a ser mañana, Pero pues, como no da sabemos igual. cuándo, pues ya se ha pasado la última y ya ¿quién va a hacer la agencia de vigilancia Claro. bacteriológica? Pues ya, los que vengan. Pero ¿cuánto dinero que hay que echar para eso? Uf. Pues entonces, claro. Bueno, si queréis, lo dejamos aquí y seguimos otro día con más apocalipsis y más desastres en que sí que entran las pandemias. ¿Cuál? Apocalipsis Now. Y, oye, Apocalipsis vemos a, now. vemos a ver qué podríamos hacer, ¿no? En caso de apocalipsis, ¿no nos apetece imaginar? Uy, a mí me encantaría. Sí, desde luego es un tema jugoso. Eso ya es el reconstruir el mundo en un escenario Claro, posapocalíptico. digamos, la moraleja de hoy es, esto ha pasado muchas veces y chicos, va a volver a pasar. Claro, hay que prepararse. Desde el Señor de las Moscas. Pues nada, dejamos los demás para el otro episodio, ¿no? Los demás apocalipsis. Eso Muy es. bien. Vale, Muy pues bien. nada. Cuidaos mucho. Sí. Eso. Ale. Esperemos no vernos en un apocalipsis después. Chao, chao. Chao. Adiós.